Hola chiquillos, ¿cómo están? Vamos a hacer un pequeño resumen de todo lo que es la materia de álgebra, ¿ya? ¿Qué es el álgebra? Esto es súper importante. El álgebra es un área de la matemática que estudia lo desconocido y que contiene letras, números y símbolos. Entonces, algo súper importante es el área de la matemática que estudia lo desconocido y contiene letras, números y símbolos, ¿ya? Un término algebraico. Un término algebraico está compuesto por una parte de coeficiente numérico, por ejemplo este es el 2, y la parte literal, la parte de letras. Ejemplo, hagamos algunos ejemplos. Tenemos el 45x. El coeficiente numérico sería 45 y la parte literal es x. De 6 a 6, a c. Coeficiente numérico es el 6 y la parte literal es el AC. 89D. El coeficiente numérico es 89 y la parte literal es BD. Eso es lo que corresponde a un término algebraico. Ahora nos vamos a ir a lo que es la expresión algebraica. La expresión algebraica, su condición para que sea como tal una expresión algebraica es que contenga dos o más términos algebraicos y que contengan símbolos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tiene un término algebraico, un símbolo y otro término algebraico. Entonces, cuando tenemos dos términos algebraicos distintos unidos por un símbolo, suma, resta, es una expresión algebraica. Estas expresiones algebraicas las podemos dividir en binomio, trinomio o polinomio. Los binomios son las que contienen dos términos algebraicos, como está este ejemplo de aquí. ¿Ya? Dos términos algebraicos están unidos solamente por un solo símbolo. El trinomio contiene tres términos algebraicos. Y aquí tenemos nuestro ejemplo. 5x menos 2d más 11c. Y un polinomio contiene cuatro o más términos algebraicos. Y aquí tenemos nuestro ejemplo, que tenemos un término, dos términos, tres términos, cuatro términos y todos están unidos con un símbolo. Ejemplos, ejercicio, 2a más 5,6. ¿Cuántos términos tenemos? Dos términos. Entonces es un binomio. Aquí tenemos un término, dos términos, tres términos. Entonces es un trinomio. Y aquí tenemos un término, dos términos, tres términos, cuatro términos, cinco términos. ¿Cuál correspondería? Polinomio, porque el polinomio nos indica que es desde 4 a más términos algebraicos, ¿ya? Otra cosa que tenemos que hacer es que el lenguaje algebraico, o sea, el lenguaje natural que nosotros conocemos, el doble de un número, tanto, lo pudimos reducir. Esa fue la idea del álgebra, es poder que todo esto se reduzca a lo menos posible y no tener que escribir tantas cosas, ¿cierto? Y aquí tenemos palabras claves para poder transformar del lenguaje natural, o sea, el lenguaje largo, como es el que está aquí, que este es el lenguaje natural, este de aquí, al lenguaje algebraico, o sea, reducir todo esto a algo mucho más cortito. Yo aquí ya lo tengo con colores, en donde ya tengo que el doble, ¿a dónde está el doble? Aquí dice el doble. Cuando hablamos del doble estamos hablando de 2, ¿cierto? D, cuando hablamos de D estamos hablando del signo de multiplicación. Un número, estamos hablando de X. Disminuido, ¿qué pasa con disminuir? Estamos hablando de resta. En la quinta parte, cuando hablamos de la palabra parte, sabemos que estamos hablando de fracción. Cuando estamos hablando de quinta es porque estamos hablando de un quinto. Cuando me dicen de la sexta parte, un sexto. Cuando me dicen de la octava parte, un octavo. Y así sucesivamente. Cuando hablamos de medio o de la mitad, es un medio. ¿Ya? Aquí transformemos otra
lenguaje natural a lenguaje algebraico. Me están diciendo que la mitad, o sea, lo que les acabo de decir, 1/2 de multiplicar un número X, un número cualquiera, no sabemos cuál es ese número, aumentado. Cuando me dicen de aumentado es porque queremos sumar. En la sexta parte, vemos que dice parte, estamos en las fracciones, en la sexta parte del, independiente que no es de, cuando hablamos de del, también estamos hablando de multiplicación, mismo número. Cuando hablamos del mismo número, es porque tenemos que repetir el mismo número que habíamos utilizado anteriormente, o sea, la misma letra, el mismo número. Repetimos la X. Vamos con otro ejemplo. A 6, o sea, a 6, no tenemos nada que traducir ahí. Veces, cuando hablamos de veces, hablamos de multiplicar. Un número cualquiera, X, se le agrega, o sea, le vamos a sumar, porque aquí dice agregar, suma, la mitad, o sea, 1/2 de por otro número. Aquí no podemos repetir la X, ¿ya? Tenemos que buscar otra letra cualquiera para decir otro número. Y ahí hemos transformado de nuestro lenguaje natural a lenguaje algebraico. Y por último, otra ejemplito más. 8 veces por un número disminuido en la quinta parte, hablamos de fracción, de, multiplicamos de nuevo, otro número. Cambiamos la letra, otro número. Aquí nosotros estamos transformando del lenguaje natural al lenguaje algebraico. También lo podemos hacer de viceversa, también podemos transformar del lenguaje algebraico al lenguaje natural con las palabritas que ustedes tienen aquí, que son las palabras mágicas. Ahora, a partir de esto nacen las ecuaciones y las inecuaciones, chiquillos, que es cuando nos colocan algunos ejemplos con una X, necesitamos saber cuál es el valor de esa X. En las ecuaciones sabemos que son una igualdad, ¿cierto? Una igualdad, que su simbología es el signo es igual, tiene una única solución y se presenta en una balanza en equilibrio. Y aquí tenemos nuestra balanza en equilibrio. También aquí tenemos, les dibujé los dos simbologías. Cuando tenemos este circulito redondo, bueno, en nuestro caso, es porque estamos hablando de X y los cuadraditos estamos hablando que valen una unidad, 1. Entonces, aquí está nuestra X, nosotros queremos despejar X, que quede solita. ¿Qué tenemos que hacer? Ir reduciendo en ambos lados de nuestra igualdad, porque esta es nuestra igualdad. Ahí reducimos 1 y aquí reducimos otro. Entonces, X, ¿cuánto vale? 1, porque solo nos sobró un cuadradito. ¿Ya? Y acá tenemos las inecuaciones. A diferencia de las ecuaciones, las inecuaciones son una desigualdad. Su simbología es el mayor que, menor que. Tiene un conjunto de soluciones, o sea, nunca vamos a saber exactamente cuál es el valor de X y se representa en una balanza en desequilibrio, como lo que está aquí, ¿ya? Entonces, cuando la balanza está en desequilibrio para el lado izquierdo es porque estamos hablando de mayor que, y cuando la balanza está en desequilibrio para el lado derecho, estamos hablando de menor que, ¿ya? Aquí están los ejemplos. Entonces, aquí, pucha, ya le coloqué el resultado. No coloquemos el resultado. Estamos hablando que el lado izquierdo está más abajo, entonces ese lado es mayor que el lado de acá. Y aquí está la X, ¿cierto? Aquí en este lado está la X. Y tenemos que ir quitando. Quitamos uno aquí y quitamos uno acá y ya no tenemos más que quitar. ¿Y cuántos nos sobraron? 1, 2, 3, 4. Entonces, la X es mayor que 4. Muy bien. O sea, la X es menor que 4. Perdón. La X es menor que 4 porque Potito está hacia el 4. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de los resultados de X? Puede ser 3,
puede ser el 2, puede ser el 1, no sabemos, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una inecuación y tiene un conjunto de soluciones. Ahora reconozcamos cuáles son ecuaciones y cuáles son inecuaciones. Este de aquí tiene el signo es igual, entonces estamos hablando de una igualdad. Al hablar de una igualdad significa que estamos hablando de una ecuación. El de aquí estamos hablando de x es mayor que 5. ¿Qué significa eso? Que estamos hablando de una inecuación. Muy bien, tenemos un conjunto de soluciones. Y acá, ¿de qué estamos hablando? De que 15 es menor que 24, ¿cierto? Que 24x. Me comí delante borrando, me comí una x. Que 24x. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Que estamos hablando de una inecuación. Muy bien. Y eso es todo lo que estamos aprendiendo por ahora. Un abracito, que estén muy bien. Adiós.